No sé si habéis visto alguna vez, os habéis quedado mirando, por ejemplo, una rueda de una bicicleta o de un coche en movimiento a mucha velocidad. Cada uno de los radios que aparece ahí está moviéndose a mucha velocidad. Sin embargo, la impresión que a ti te da es que está como quieto, parpadeando, algo se mueve, pero tú ves una imagen incluso fija. Simplemente por la velocidad, nuestro ojo tiene limitaciones y no permiten identificar exactamente lo que está pasando. Lo sabemos, pero no lo identificamos. Hay que ir viendo la velocidad de a poco para saber lo que ocurre. Pero nuestro ojo no lo capta. ¿Por qué estoy empezando así, hermanos? Porque Ezequiel, los capítulos que teníamos para hoy, hay un momento en que se abre el cielo, vamos a llamarlo una puerta dimensional, y se le va a permitir ver un carruaje del Rey de Reyes y Señor de Señores en su carroza real. Y él, desde sus limitaciones físicas, visuales, también hay limitaciones incluso auditivas, ahora tiene que describir lo que está viendo. Algunas de las cosas que está viendo dice que son 4 caras, unos seres que se mueven, siempre van como hacia adelante, pero qué cosas más extrañas, ¿verdad? Hay algo ahí, hermanos, que no se puede describir desde nuestras limitaciones humanas. Tú y yo tenemos serias dificultades y limitaciones para percibir. Nuestra percepción está limitada, pero incluso nuestra capacidad de pensar. Tu cerebro y mi cerebro, tu lógica y mi lógica, tienen limitaciones para poder asimilar las cosas que son de una dimensión celestial o espiritual, que está muy por encima de nosotros. De tal manera que Ezequiel, cuando ve estas cosas y incluso las trata de describir, cae a tierra como muerto, igual que otros profetas, igual que otros hermanos nuestros del pasado. Caen como muertos y si el Señor no pone de su espíritu para que puedan estar de pie, su sistema nervioso no lo aguanta. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque el capítulo 10 de Apocalipsis que tenemos, pero tenemos que recordar que cuando estamos dentro de la dimensión espiritual o celestial, más allá de lo terrenal, tenemos muchas limitaciones. Muchas limitaciones. De tal manera que a veces nos parecen incongruencias. Es difícil de explicar. Es difícil de entender. Pero no pasa nada. Lo más sabio, hermanos, no es estirar como un chicle y tratar de meterlo todo por el aro de nuestra lógica. Hay momentos en que uno tiene que decir, esto está por encima de mí. Quizás sea esto, pero esto se escapa a mi lógica, a mi capacidad de entender y no pasa absolutamente nada. Quizá la lección más importante que hay que saber en todo esto es que tú y yo como seres humanos tenemos que ser muy, muy humildes delante del Señor. Que si nos acercamos a Él por fe, es porque las limitaciones que tenemos en esta naturaleza caída son tantas que no hay atajos a través del razonamiento, a través de nuestra percepción. ¿Qué sabemos tú y yo de estas cosas? Y lo poco que sabemos es porque por gracia, por misericordia de Dios, nos han sido reveladas. Pero si Dios nos las revelara, tú y yo ¿a dónde iríamos? ¿Qué analizaríamos? ¿A qué nos acercaríamos? Estamos muy limitados.
La mejor actitud delante del Señor, hermanos, es humillados. A veces, hermanos, tenemos una tremenda soberbia espiritual. Hoy día la propia ciencia tiene grandes misterios que no es capaz de explicar. Por ejemplo, el sueño. Se sabe algunas cosas que ocurren durante el sueño cuando estamos dormidos, quizá porque el cerebro lo necesita, la memoria, se organiza la información. Hay algunos detalles que se sabe, pero sigue siendo un misterio. ¿Cómo funciona el cerebro humano? Se sabe cosas, pero otras siguen siendo un misterio. Pero tú y yo, porque vamos de teólogos, somos capaces de explicar la naturaleza y esencia del creador de todo, del creador del cerebro, del creador del sueño, del creador de todo lo que existe. Hermanos, no hay nada más sabio en el ser humano y también en el creyente que humillarnos delante de Dios y darnos cuenta que hay cosas que no podemos explicar, mucho menos a Él, y que lo poco que sepamos es porque lo ha revelado. Humillarte ante tu Dios y hacer justicia y misericordia. Eso es lo que pide Dios del hombre. Apocalipsis 10. ¿Qué es lo que ve Juan aquí? Que, por cierto, en el capítulo 4 a Juan se le dice, sube acá. Dice, y al instante, dice que estaba en el Espíritu. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 13, cuenta una experiencia. Dice que fue llevado al tercer cielo y él no sabe si fue llevado en cuerpo o si fue fuera del cuerpo. Él no lo sabe. ¿Por qué? Porque a estos niveles, hermanos, la percepción nuestra está alterada. No es capaz de discernir. Solamente Dios puede revelarnos las cosas. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que tengamos que tener. Y esto sirve para decir, Señor, tú mandas, yo solo soy carne. Así que Juan, el que fue llevado en el Espíritu en el capítulo 4, aquí está viendo cosas, está viendo algo. Ve descender del cielo, dice, a otro ángel fuerte. Antes ha habido ángeles, pero aquí dice otro. La palabra en griego es alos, es decir, como un ángel que viene de otro lugar, de otra parte, no es como los otros. Dice, de otra manera. Aquí hay un ser que no es como los que acaba de ver. Parece que no viene del mismo lugar, es de otra manera. Y dice que viene envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Este ángel dice que es un ángel fuerte. La palabra griega isjuros es fortísimo, especialmente poderoso. Así que tenemos a un ser diferente a los que acaba de ver de otra manera, que tiene un poder extraordinario y que por la descripción que se da, hermanos, y lo digo con humildad porque yo en estas cosas no puedo decir esto es así, punto, pero el tipo de cosas que se asocian a este ser que está viendo Juan, a mí me suenan que es el Señor Jesucristo revelado con poder. Dice que está envuelto en una nube. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, hablando del Señor Jesús, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice, con el arco iris sobre su cabeza. En el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando se ve el que está sentado en el trono, en el cielo, Dios dice que, versículo 3, que había alrededor del trono un arco iris. Y recordad que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Pero ¿por qué en el trono hay un arco iris? ¿Está asociado a pacto?
¿Recordáis lo que ocurrió con Noé? Dios se comprometió y el arco iris era una señal de un pacto. Pero también dicen las Escrituras que Dios es luz. Y la luz se puede descomponer en colores. Luego, dice que su rostro era como el sol. La visión que tiene Juan del Señor Jesús en el capítulo 1, en el versículo 16, dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus pies como columnas de fuego. Y también en el capítulo 1 dice que sus pies eran como el bronce bruñido o refulgente, como en un horno. Por tanto, hermanos, yo creo que este ser, este mensajero que está viendo descender del cielo, Juan, es bastante probable que sea el Señor Jesús en su gloria, porque algo va a hacer, algo va a hacer. Y sigo adelante, hermanos, versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto. Además, la palabra en griego habla como de un libro pequeño. Y dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto para mí es muestra de que Él tiene potestad sobre todas las cosas que hay aquí. Y clamó a gran voz como ruge un león. Un motivo más por el cual pienso que este ser es el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado y alzado su voz, dice que hubo 7 truenos que emitieron sus voces. Esto, hermano, es difícil de explicar y ya sabemos que estamos hablando de cosas para lo cual hay limitación en la percepción humana. Más que 7 truenos, es como si fueran 7 voces como de trueno que hablaron o dijeron cosas. En el capítulo 12 de Juan hay un momento, en el versículo 28, que hubo una voz que vino del cielo, hablando de Jesús. Y dice el Padre, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Y sabéis qué? Dice el 29 que allí había mucha gente, una multitud, que habían escuchado la voz. Pero algunos distinguieron y otros no. Dice, algunos decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. ¿Os dais cuenta que los seres humanos tienen limitaciones para percibir estas cosas? ¿Y qué pasa? Estas 7 voces como truenos, Juan sí entendió lo que estaban diciendo y lo iba a escribir, dice el versículo 4, pero vino una voz del cielo y dijo, no. Estas cosas que han dicho los truenos, no las escribas. Esto se queda sellado. Así que esto es un misterio que Juan oyó, lo iba a escribir, pero no se le permite. Por alguna razón no se ha querido que nos sea reveladas. Este ser majestuoso, que pienso que es Jesús en gloria, Jesús dando órdenes y dando paso a lo que va a ocurrir, juró por el que vive por los siglos de los siglos, por el creador de todo. Y dice en el versículo 6 que el tiempo no sería más. Yo entiendo que lo que está diciendo aquí son varias cosas. Ya no se va a alargar más el reloj. Ya no va a haber más oportunidades. Va a llegar la consumación. Y dice el versículo 7. ¿Por qué dice esto? Porque los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, va a llegar, hemos visto, ¿recordáis? Hemos estado viendo trompetas que iban emitiendo juicios. Pero ¿qué pasa? Cuando llegue la 7ª trompeta, que es la que queda por tocar, y fijaos que hay como un espacio, o suceden cosas antes de que se emita esa 7ª trompeta. ¿Y qué pasa cuando se toque la 7ª trompeta? Y esto es importante, hermanos. La 7ª trompeta
es muy importante, porque dice el versículo 7 que el misterio de Dios se consumará. Así que hay algo misterioso, un plan de Dios que se va a consumar, se va a cumplir cuando se dé el toque de la séptima trompeta. Y esto son cosas que veremos en capítulos que vengan después. Pero hay algo especial en este séptimo toque de trompeta. Y dice el versículo 7 al final, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ah, sí? ¿Esto está anunciado? ¿La consumación del misterio de Dios está anunciado en los profetas? Solamente un atisbo, hermanos, que también para quien yo sé que algunos de vosotros escudriñáis hasta después de las predicaciones. Isaías 10 dice en el versículo 23 que el Señor Yahvé de los ejércitos dice, hará consumación. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. El misterio de Dios se consumará, hemos leído antes. Y esta consumación dice que está determinada en medio de la tierra. Hay un día, y nos revela Apocalipsis, que es el de la séptima trompeta, en el que Dios va a consumar lo que ha determinado que tiene que pasar aquí en la tierra. Incluye varias cosas. De hecho, si miráis en los alrededores de este versículo 23 de Isaías 10, vais a ver algunas cosas que van a pasar y que se van a consumar y que yo no las voy a contar. Ahora mismo no las voy a contar. Pero ahí están. Ahí están. Tiene que ver con cosas que van a pasar en la tierra y que tienen que ver con las naciones, pero que también tienen que ver con el pueblo de Dios. Y se consumará. Y es bastante importante. Pensad que cuando el Señor Jesús muere en la cruz dice, consumado es. Cuando se están produciendo consumaciones en el plan de Dios, ojo que estamos ante eventos o actuaciones que son increíblemente importantes dentro del plan de Dios. Así que esta séptima trompeta es un punto culmen en el plan de Dios. Y como este capítulo no la llega a tocar, pero sí quiero tocar este capítulo 10 como si fuera una luz que estuviera avisándonos intermitentemente diciendo, ojo que aquí hay algo importante. Y creo, hermanos, que es bueno que nos preparemos para escudriñar bien qué es la séptima trompeta, qué pasa aquí y por qué se consuma el misterio de Dios. Ahí lo dejo. Le he dado mucho bombo para que estemos a la expectativa, hermanos. Una de las cosas que van a ocurrir, hermanos, está en el versículo 8. Esa voz del cielo habla otra vez con Juan y le dice, toma el librito abierto en la mano del ángel que está con el pie sobre el mar y la tierra y te lo comes. Lo voy a parafrasear porque el tiempo está pasando. Y si le avisa, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Oye, qué curioso. En Ezequiel, en los capítulos que nos ha tocado, hay algo similar, pero hay una diferencia. Ezequiel se lo come y es dulce. Solamente vemos la parte dulce. Pero ahora, cuando se lo come Juan, es dulce en la boca, pero la barriga se le va a poner mala. Por cierto, si Juan ha sido arrebatado en espíritu, ¿qué vientre tiene? ¿Un vientre espiritual? ¿Os dais cuenta que son cosas difíciles de entender? Estamos ahora mismo en una dimensión donde tu lógica y mi lógica tienen muchos problemas. Pudiéramos especular, pero al final no sabemos. Pero lo importante, hermanos, este librito, cuando se lo come Juan, es muy dulce en su boca, pero cuando lo traga, se le pone mala la barriga. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, yo pienso que lo que está escrito en ese librito es la justicia de Dios
para aplicarla en este mundo, y eso va a venir de una forma ya fuerte, y la ira de Dios se va a consumar con las 7 copas. Y eso no es agradable. Ezequiel profetizó cosas fuertes, pero no era el tiempo del día de la ira de Yahvé. No era el día todavía. Pero ¿por qué es dulce? La justicia de Dios, hermanos, es agradable y deseable. Si a ti te dicen un mundo donde va a imperar lo justo, lo amable, lo equilibrado, la voluntad de Dios, ¿eso no es agradable? Claro que es agradable. Pero para que eso llegue, y va a llegar, van a suceder cosas como para amargarle el vientre a cualquiera. Por eso están estas dos cosas aquí, hermanos. Lo dulce porque por fin, pero lo amargo porque viene con dolor. Viene con dolor. Ahora, acordaos, hermanos, en las bienaventuranzas el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Es dulce y seremos saciados, pero viene con dolores de parto. Por eso, hermanos, hay cosas, tienen que ver con esto, pero no me puedo meter mucho en ellos. Si tú coges el final del libro de Daniel, hay cosas que parecen contradictorias. Daniel le pregunta a Dios, al ángel: ¿cuándo serán estas maravillas, estas cosas maravillosas? Y cuando se le responde, se está hablando de la angustia de Jacob. Un tiempo angustioso, como no ha habido nunca, y luego se le dice: pero es el tiempo de salvación para tu pueblo. Es como la famosa salsa, agridulce. Y esto es lo que pienso que va a ocurrir aquí. Y por eso, en el versículo 11, después de que este libro con la justicia de Dios, que se va a ejecutar, y yo creo que el que va a dar inicio a esto y la orden es el que tiene toda potestad, por eso pienso que este ángel creo que es Jesús, se le dice: es necesario que profetices otra vez. Es decir, lo que va a hacer Juan aquí es profetizar otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Porque la justicia de Dios, dulce, viene con dolor, viene con amargura. Pero me gustaría que nos quedáramos con algo, hermanos, algo práctico. Cuando llega la Semana Santa y sacan esos pasos, el regocijo y la fiesta que muchas veces se celebra de todo esto es sobre la muerte del Señor Jesús. Pero ya no estoy hablando del significado de su muerte, sino parece que hay una celebración dentro de su agonía. Todo se enfoca en la agonía. Esas esculturas con ese sufrimiento, esa musculatura enjuta, pegada casi a los huesos, esa sangre cayendo. Parece tétrico, porque el enfoque es sobre el sufrimiento y sobre la agonía. Hermanos, muchas veces nosotros, el enfoque que tenemos en Jesús es solamente, y la imagen que nos hacemos, de los días de su carne. Los días de la carne del Señor Jesús nos sirven como un modelo para andar. Y muchas veces ni siquiera le prestamos atención a eso. Andad como Él anduvo. Comemos su carne, figuradamente, y bebemos su sangre, figuradamente, que para mí significa que tenemos que caminar como Él caminó y tenemos que tener su alma, su pensamiento como Él lo tuvo. Es un ejemplo y un modelo. Pero ojo, cuando nos relacionamos con Dios, hermanos, no es a través del Jesús de los días de su carne aquí en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice: si
Si a Cristo conocisteis en la carne, ya no le conocemos así. El Señor Jesucristo que está a la diestra del Padre, que intercede, que está ejerciendo un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que está preparando y llevando a cabo el plan de Dios, es un ser como el que se describe en el capítulo 1 de Apocalipsis y probablemente como el que hemos visto aquí. Yo creo, hermanos, que si el Jesús con el que nos relacionamos y miramos, prestamos atención a que es este el que ha recibido toda potestad y todo poder en el cielo y en la tierra, nos daremos cuenta, y a veces se da mensaje a los jóvenes un poco a este estilo. Jesús no es mi amigo con el que colegueo. Qué bueno era. Era tan bueno, tan chachi, tan guay, que es el que me ayuda cada vez que yo meto la pata y el que me está perdonando absolutamente todo mientras yo hago lo que me da la gana. Hermanos, el Jesús resucitado, el Jesús que está ejecutando el plan del Altísimo, la imagen del Dios vivo, es el que se nos está revelando en Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, no solamente de lo que tiene que decir, sino de su propia persona. Esto es serio, hermano. Cuando tú ores, piensa en este Jesús y piensa que si lo tuvieras delante, no estarías colegueando con él, sino que probablemente te pasaría lo que le pasó a Ezequiel. Si yo viera ese Jesús con mis ojos físicos, como el que está descrito ahí, creo que me caería derrumbado, creo que no sería capaz de estar en pie delante de él. Pensad que este Jesús es el que nos gobierna, con el que nos relacionamos, el que nos dice cómo vivir, el que está intercediendo y el que va a poner orden en este mundo de una manera agridulce. Si esto lo tenemos en cuenta, hermanos, nuestra forma de vivir el cristianismo, nuestra forma de vivir nuestra relación con Dios, os aseguro que no es como si fuera un Jesús hippie que está echando margaritas mientras yo voy caminando en la vida. Y no digo esto, hermanos, por falta de reverencia. La falta de reverencia es muchas veces en la forma en la que tenemos de tomarnos la vida cristiana, no en que yo diga este lenguaje. El Jesús con rostro de sol, el Jesús con pies de bronce refulgente, que eso tiene que ver con juicio. Hermano, que tiene todo poder. Démonos cuenta que es ese con el que nos estamos relacionando. Si algunos llegaron a conocer a Jesús en los días de su carne, ya no se le conoce así. Este Juan llegó a estar recostado probablemente sobre el pecho de Jesús en la carne. Pero fijaos que el que está viendo ahora no se atreve a eso. Reverencia, hermanos, pero una reverencia real. No tenemos una religión, sino una relación. Sí, tenemos una relación con Dios, una relación con Jesús. Pero ojo, ¿cuál es la imagen del Jesús que te estás haciendo? No es el de los días de su carne, que vino como el Cordero de Dios. Ahora es el león de la tribu de Judá, el sumo sacerdote y el que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y eso es como para tomarlo en serio y respetuosamente. ¿Que es mi amigo? Sí. ¿Que es bueno? Sí. ¿Que me ama? Sí. ¿Que estoy reconciliado con Dios por medio de él? Sí. Pero con sumo respeto, hermano, porque es impresionante el Señor Jesucristo, su lugar en todo lo que existe y en todo lo que hay. Amén.